Bueno, entonces, ¿qué estaba yo hablando? Ah, sí. Bueno, entonces nada, fisión nuclear nosotros no vamos a estudiar y lo que sí sabemos es que los átomos pueden enlazarse. No confundir esto, que es enlazarse, con esto, que es fusionarse. Son dos cosas distintas. En la fusión, hidrógeno más hidrógeno da helio. En cambio, en la unión, el hidrógeno más hidrógeno da una molécula biatómica de hidrógeno. Pareciera que era lo mismo, porque yo puse hidrógeno más hidrógeno, pero no es lo mismo. En uno se están fusionando los núcleos y formando un átomo distinto, y en el otro nada, no se están fusionando. Hay compartido de electrones girando alrededor de ambos núcleos, están compartidos. Bien, o sea que son dos cosas diferentes. Bueno, fenómeno. Entonces tengo esa característica básica. Perfecto. Entonces ahora, si me fijo, uy, no, cerré. Bueno, entonces ahora, esperen que les iba a compartir y lo cerré sin darme cuenta. Bueno, entonces ahora lo que analizo es cuáles son los elementos más abundantes como elementos en nuestro cuerpo. Y entonces digo, los elementos más abundantes son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Suele agrupárselos de esa manera, entonces todo el mundo conoce, ¿no es cierto?, la sigla CHON, ¿no es cierto? CHON, que no hace más que referencia a carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por eso acá dice CHON. ¿Está bien? No es que es el nombre de un señor oriental, sino que CHON es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son los elementos más abundantes en nuestro organismo. Pregunto lo siguiente: ¿qué opináis respecto de cuál de los elementos que hay que vamos a mencionar, cuál de los elementos que mencionamos acá, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, cuál es más abundante en cantidad? El carbono. Bueno, ahí dice el carbono la compañera. ¿Y el resto qué opina? El oxígeno. El oxígeno, el hidrógeno. Bueno, pues, claro, faltaba alguien que diera nitrógeno y estamos todos completos. Lo que pasa es que como vos dijiste que nosotros estamos formados por cadenas de carbono a la que se Bien, sumaban bien. oxígenos e hidrógenos, entonces por deducción. Bien, la deducción está bien, excepto, ¿por qué? Porque los carbonos, bien, nosotros dibujamos las cadenas de carbono y está correcto. ¿Cómo? Que los carbonos los dibujamos, pero fíjense lo siguiente, vamos a hacer una cadena carbonada común y silvestre, así de 5 átomos de carbono. Y entonces pongo así una cadenita de carbono como esta, ¿ven? Ahí está, pero que no sé por qué, ahora no, acá hay algo que no está bien. Acá hay algo que no está bien. Ahí está. Ahora sí, no, que no veía esto. Miren lo siguiente, esto es una cadena de carbonos. ¿Cuántos carbonos tiene esta cadena? 4. 4. Tiene 4 átomos de carbono. 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono encadenados. Eso es lo que se ve en la imagen. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno tiene? 6. 9. 2, 4, 6, 7, 10. 10. ¿Se entiende? Tiene más átomos de hidrógeno que de carbono. O sea que si miro la cantidad de átomos que tiene un compuesto que tiene 4 carbonos y lo completo con hidrógenos, tiene menos carbonos que hidrógenos. Pero en esta misma molécula, que está conformada por acá un hidrógeno, acá un hidrógeno, tengo un hidrógeno unido a un carbono y unido a un oxidrilo, acá tengo un carbono unido a 2 hidrógenos, acá tengo un carbono unido a un oxidrilo, o sea, un OH, y un hidrógeno, perdón, y 2 hidrógenos y un carbono unido a 3 hidrógenos. Claro, ahí interpreto que hay más carbonos. Sin embargo, a pesar de que tengo 4 carbonos y tengo 10 hidrógenos, con los 10 hidrógenos
con los 10 hidrógenos que tengo, no formo ni un carbono en tamaño. ¿Se entiende? Tiene 12 el átomo de carbono, como Claro, peso. claro, como masa y peso. Sí. Perfecto. O sea que en cantidad de átomos, el que más tengo va a ser hidrógeno, pero no es el que más tengo en cantidad, en peso o en masa. De hecho, miren lo que va a pasar acá. Bueno, nada, lo que va a pasar acá es que no les estoy mostrando nada. Eso es lo que va a pasar. Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces acá, ahí está, ahí les estoy mostrando. Entonces ahora voy de vuelta acá. Ahí está, y mientras se va abriendo, mientras se abre, le doy un sorbo a mi té de jarrito de oso. Muy bien, perfecto. Y entonces les muestro, van a ver, entonces tengo la composición química del organismo, está dada principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bien, perfecto. El que más abunda en cantidad es el hidrógeno, que es lo mismo que pasa en el universo, es el más abundante. ¿Por qué? Porque forma estos compuestos así o porque forme cualquier otro compuesto. Pero ser el más abundante no implica que es el que más lugar ocupa, ¿está bien? Ni el que más pesa en términos totales, ¿está bien? Eso ya es otro cantar. En el caso, lo mismo pasa con el hidrógeno, con el oxígeno. Yo necesito 16 átomos de hidrógeno para tener el peso de uno de oxígeno, ¿está bien? O sea que va a pasar lo mismo. Entonces las composiciones en porcentaje que vamos a ver ahora no nos representan exactamente el número de átomos que hay, sino que nos representan el volumen y el peso de esos átomos: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Y en ese sentido, ahí van a ver bueno, antes de las proporciones les digo lo siguiente. Son estos 4 átomos, porque me parece que antes de las proporciones aparecen el resto de los átomos. ¿Son estos 4 átomos elementos los únicos que hay en el organismo? No. No. No, Bueno, claro que no, por supuesto. no. ¿Y qué más tenemos? Y bueno, tenemos calcio, muy abundante el calcio, que ahora van a ver lo paradójico del calcio respecto del hidrógeno también. Tenemos calcio, tenemos Magnesio. sodio, magnesio, cloro, potasio, yodo, no sé, manganeso, o sea que flúor. Tenemos, exacto, tenemos cantidades de átomos en nuestro organismo. ¿Está bien? Bueno, bueno, aparecía así. Fíjense cómo el hidrógeno, a pesar de ser el más abundante en cantidad de hidrogenitos que hay, miren la cantidad de oxígeno que hay, 65% es oxígeno. Yeah. Y fíjense, ahí tengo hidrógeno y oxígeno, y tengo entre los dos, entre hidrógeno y oxígeno, me forman el 75% del cuerpo, ¿lo ven? Bueno, acá dice 65, oxígeno 65%, hidrógeno 9,5%. Si sumo los dos, me da más o menos un 75%. ¿Y por qué el hidrógeno y el oxígeno forman el 75% del organismo? Porque somos agua. Somos un 75%, 80% agua. Intervienen en más reacciones. ¿Cómo? Bueno, No, sí, las reacciones, pero antes de eso no escuché lo que dijiste, Sofía. sería los que... perdón. Que somos 75, 80% agua. Claro, es el agua. Es el agua, 60%, o sea que hay un 15% formando otros compuestos, pero el 60% ya sé que es agua. Así que es lógico que esos dos átomos sean los que más volumen ocupen en mi cuerpo. Sí, es el agua. Si yo dije la semana pasada, 65% de nuestro cuerpo es agua, 60, 65, ¿está bien? Depende, si es un niño puede llegar a 70, un bebé. Entonces, como somos agua, es lógico que el hidrógeno y el oxígeno sean entre los dos los compuestos más que formen el mayor volumen. El hidrógeno sigue siendo el más abundante, pero no es el que mayor volumen ocupa, sino el oxígeno. Que de hecho hay menos átomos de oxígeno que... no hay menos átomos de oxígeno, está bien.
hay una cantidad significativa de átomos de oxígeno y de hidrógeno. Pero entonces esto se explica porque el agua es muy abundante en el organismo. Bueno, el carbono representa, con todas las cadenas de carbono que forman nuestras estructuras moleculares, todas nuestras estructuras moleculares orgánicas, suma simplemente menos del 19%. ¿Está bien? Y el nitrógeno, que acompaña estos compuestos, 3,25%. Los compuestos que tienen carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Acá está sumado todo, porque ustedes van a decir, bueno, pero el agua no forma parte de los compuestos. No, está bien, el agua no forma parte de los compuestos, y acá está sumado, la mayoría de los, los compuestos orgánicos, ¿está bien? Más el agua. Y después, ahí tienen cloro, fósforo, sodio, el primero cloro, el segundo fósforo, el tercero sodio, el cuarto potasio, calcio, hierro. Fíjense cómo el calcio hay 1,5%, dice, ¿ve? Cloro dice 0,2%, el fósforo 1%, sodio 0,2%, potasio 0,4%, calcio 1,5%, hierro 0,1%. Fíjense cómo el calcio hay 1,5%, o sea que el 1,5% del peso corporal es calcio. ¿Y por qué? Porque de todos estos, miren, casi la mitad del nitrógeno. Los huesos. Los huesos. Claro, por los huesos. Porque el calcio, claro, forma sales junto con el fosfato, ven que también tiene un 1%, el fosfato y el calcio forman compuestos, o forman hidroxiapatita, que es un compuesto de depósito en los huesos. Por eso hay una cantidad significativa respecto de los otros, ¿ven? Y acá faltan todos los demás que tienen pequeñas cantidades, de menos de 0,1%. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí tengo los elementos que nos forman. Ahora, estos elementos así dispuestos, carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, bueno, acá no está como chon, ¿no? Pero no importa. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, cloro, fósforo, todos estos elementos, más otros que no están mencionados acá, son lo que obtendríamos si tuviéramos una licuadora hasta nivel atómico. Es decir, si tengo la licuadora hasta nivel materia, voy a tener gluones, muones, electrones, partículas subatómicas. Bien, en cambio, si tengo mi licuadora que me lleva hasta nivel atómico, voy a tener estos átomos. O sea que si pongo a cualquiera de ustedes en mi licuadora, que licúa hasta este punto, me licúa hasta átomo y obtengo estos átomos. ¿De acuerdo? Bien. Todavía no la inventé, pero en cualquier momento tengan cuidado. Perfecto. Por ahí, antes del primer parcial, licuamos alguno. Muy bien. Perfecto. Ahí tenemos acá, y fíjense, ¿por qué acá suma 96 más 3,4%? Dice, ¿por qué no suma el 100%? Porque hay otros átomos. Por eso ahí no suma el 100%. Ahí se suma 99,4. O sea que hay 0, y pico de un montón de átomos más. De hecho, tenemos en el cuerpo átomos de oro, tenemos átomos de... Ahora se van a empezar a... ¿Qué momento? Se van a matar entre ustedes por el oro. Arsénico hay. Tenemos arsénico, tenemos de todo lo que se les ocurra. No, de todo no hay, no tenemos uranio, pero sí tenemos muchos átomos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos los elementos básicos que constituyen el organismo. ¿Está bien? Acá hay una tabla que es similar a eso, que vimos recién, que la voy a pasar ahora igual, pero ahí se va viniendo, va un poco lento porque me hace, esto es lo que les digo, va un poquito lento porque está bajándome la otra clase, y cuando me está bajando la primera clase, me hace esto un poquito más pausado. Está bien. No sé, en parte debe ser mi máquina y en parte debe ser que el sistema del Zoom me hace esto un poquito. Pero lo que sí sé es que, que les puedo ir mostrando las cosas. Este cuadro, es un cuadro que nos dice más o menos qué cosas hay en el organismo, y ahí le doy una leída de 2 o 3 cositas para que ustedes miren nada más de pasada, pero ahí está, tenemos los elementos, ahí están. Magnesio, manganeso, sodio, ¿está bien? Arsénico, oro, ¿está bien? Boro,
bario, bromo, carbono, calcio. Acá están ordenados por orden alfabético, ¿ven? Entonces ahí tengo, ¿ven? Aluminio, arriba. Igual de paso podríamos practicar qué son estos, los signitos. Bueno, no vamos a practicar porque ya ahí lo están viendo, pero fíjense, el AG, ¿qué es AG? Que ahí apareció arriba. El simbolito. Plata de argentum, ¿sí? Al de aluminio, As de arsénico, Au de oro, aureus, B de boro, Va de vaca, no de bario, Br de bromo, Q de carbono, K de calcio, C de cadmio, ahí tienen. ¿Ven? Bueno, estos son elementos que encontramos en nuestro organismo. ¿De acuerdo? Perfecto. Nada, estos son elementos de compuestos orgánicos. ¿Está bien? Azufre, selenio, todo esto hay en nuestro cuerpo. ¿Eh? Estaño, zinc, plomo, podemos hacer una plomería, podemos hacer una cañería, ¿ven? Estaño, zinc, plomo. Todas estas cosas. Bueno, en pequeñas cantidades. O sea que, como ven, hay muchos elementos, ¿no es cierto?, en nuestro organismo. Y cómo se combinan, es como los compuestos que forman, y eso nos constituye a nosotros. Ahora les iba a decir hace un rato, les iba a decir, fíjense qué cosa loca la que les voy a contar. Mire qué interesante. Todos estamos hechos de átomos, ¿no es cierto?, de átomos diversos, como lo que estamos viendo acá. Perfecto. Ahora, tenemos átomos de hidrógeno, pero fíjense cómo la organización es importante, no los átomos en sí. Nuestros átomos, los que tenemos ahora, hoy, los que tienen ustedes están ahí, son átomos mirándome a mí, que soy átomos. O sea, son átomos reunidos mirando átomos reunidos, que soy yo. ¿Está bien? O sea que estamos átomos mirándonos a través de una máquina que también está hecha de átomos. Bueno, átomos para todo el mundo. Muy bien. Ahora, mi pregunta es, los átomos que nos forman a nosotros, los que forman el músculo, que están en sus músculos en este momento, los átomos que están formando el músculo en este momento de ustedes, esos mismos átomos, ¿son los mismos átomos que tenían, por ejemplo, en el músculo, dentro de las células musculares, hace 10 años? ¿O son otros? Son otros, pero son de los mismos átomos, pero se van... Se van intercambiando. De modo claro. tal que los átomos que ustedes tenían hace 10 años, capaz que ahora están en la China, o no sé dónde. ¿Se entiende? Sus átomos no son de ustedes. Nada es nuestro. ¿Está bien? Y no hablo desde el punto de vista filosófico, hablo desde el punto de vista biológico real. Nuestros átomos no son nuestros. Sí, son nuestros, es decir, son nuestros cuando están con nosotros, pero se intercambian permanentemente entre ellos y se intercambian con el ambiente y con lo que esté alrededor. Es decir, no, nosotros no, nada, somos nada. Se intercambian los átomos. Y la materia de esos átomos también se puede intercambiar. Ahora, a medida que vamos subiendo en la escala, ya no podemos intercambiar. Por ejemplo, un hígado no lo podemos intercambiar con el de otro. Fácilmente. Se puede hacer, porque no van a decir, pero sí, yo tengo el trasplante hepático. Bueno, sí, podemos, en algunos casos, algunas cosas podemos hacer. Pero no podemos fácilmente intercambiar, no se producen intercambios entre hígados entre dos personas que estén al lado. ¿Está bien? Por más que vivan juntas mucho tiempo, se amen y lo que sea, no se intercambian los hígados, no. En cambio, los átomos se intercambian entre las estructuras que los conforman y después se intercambian con el medio y se intercambian. Así que los átomos que ustedes tienen, nada. Eso se ve como marcando átomos. Se los marca con radioactividad y se ve que esos átomos a lo largo del tiempo desaparecen del cuerpo. Circulan por un lado, por otro y desaparecen. Si desaparecen, quiere decir que ya no están más. ¿Está bien? Y si no están más, quiere decir que no se quedaron durante 10 años en nuestro cuerpo. Entonces, quiere decir que los átomos se intercambian con el medio. Aún así, las estructuras no se pierden. Es decir, los átomos se recambian, pero las estructuras no se pierden. Y lo mismo pasa con las moléculas. Las moléculas también se intercambian, ¿está bien? Se pueden intercambiar porque para una célula, las moléculas, ustedes comen una molécula de glucosa, ¿no es cierto? Comen, o yo me tomo acá en mi té de jarrito de oso, me tomo el té de no sé qué,
y el té tiene azúcar. En este caso tiene azúcar. El azúcar, un compuesto, el azúcar es un ¿qué? Es un, ¿qué tipo de macromolécula es? Glúcido. Un glúcido. El azúcar es un glúcido. Glúcido. Perfecto. Es un glúcido, es un glúcido. Y dentro de los glúcidos, ¿qué tipo de glúcido es? De acuerdo al número de moléculas que lo componen, la sacarosa es un disacárido. ¿Está bien? Y dentro de la sacarosa encuentro dos monosacáridos, que son glucosa y fructosa. ¿Está bien? Bueno, la glucosa que está en la sacarosa, que está en el té de la taza de oso, esa glucosa llega a mi organismo y mi organismo la utiliza. Fuente energética, la transforma en grasa, no sé, lo que quiera. Pero esa glucosa se intercambió, fue para acá, para allá, la desarmé, lo que sea, pero ya dejó en un momento puede dejar de ser glucosa y se acabó esa glucosa. Los carbonos de esa glucosa, por ahí los estoy exhalando esta noche, los exhalo como dióxido de carbono. Bien, pero después ese dióxido de carbono va a una planta y forma parte de otra glucosa. O sea que las moléculas también se intercambian. ¿Está bien? Y las moléculas también se intercambian porque las glucosas de un glucógeno se pueden romper y después formar otra vez glucógeno, etc. Es decir, que las moléculas también tienen un intercambio permanente. Hay un intercambio de las moléculas de glucosa permanentemente o de todas las moléculas. No hay una molécula que forme algo y quede para siempre. Pero ¿cómo? Entonces vos me querés decir que entonces yo pierdo mis huesos durante la vida, se pierden mis huesos. No, los huesos no se pierden como estructura, se pierden pedazos de hueso que se recomponen, que hay que formarlos de nuevo y hay que volver a degradarlos y volver a formarlos. Claro, pero también se van desgastando. En el recambio puede haber pérdida o ganancia. A medida que vas creciendo de niño, vas teniendo un balance positivo. Y después cuando envejeces tenés un balance negativo. Pero igualmente hueso vas a tener siempre. Un señor de 90 años tiene un hueso fémur igual. Tiene un hueso fémur, porque no se le salió el hueso. El señor de 90 años tiene una glándula tiroides, porque no se le fue la tiroides. Por supuesto que pueden ir habiendo modificaciones orgánicas con las moléculas que están ahí, pero los tipos de moléculas son siempre los mismos. O sea que, no sé, cada célula va a estar formada por un mismo tipo de moléculas. Pueden haber, como decís, modificaciones a lo largo del tiempo, pero esas modificaciones son independientes de que las moléculas sean las mismas moléculas y que se puedan intercambiar. Porque después son los mecanismos de intercambio que pueden modificándose a lo largo de la vida, estamos de acuerdo, por supuesto. Pero eso no implica que no sean las mismas moléculas y que no se esté produciendo el mismo proceso. O sea, el proceso es el mismo. Puede haber ganancia, puede haber pérdida en el resultado final, pero estamos hablando de la misma cosa. Bueno, entonces tengo ahí los elementos que nos constituyen. Ahora los elementos se unen para formar compuestos. Por eso acá dice compuestos, tipos de enlace. Es decir, van a formarse compuestos por enlace de los átomos. ¿Está bien? Es decir, los átomos se van a unir entre ellos. Para unirse un átomo con otro, no tienen que estar solamente uno al lado del otro, sino que tiene que haber un tipo de interacción. O sea que un enlace entre un átomo y otro no es solo que se puedan estar tocando, sino que tienen que haber una interacción específica para que digamos que están enlazados. ¿Está bien? Bueno, entonces los compuestos se enlazan. Perdón, los átomos se enlazan para formar compuestos. Muy bien. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, los compuestos se enlazan, los átomos se enlazan y forman compuestos. Ahora, la forma de enlazarse de los compuestos, de los átomos, no es siempre la misma. Existen distintas formas de enlazarse. Podríamos decir, dos personas pueden unirse de distintas maneras.
dos personas podrían fusionarse y formar una sola, pero en ese caso no vale esto. Si yo uno o dos personas y las fusiono, no vale, es como si fuera una fusión nuclear, no vale. ¿Cómo es entonces que se pueden unir dos personas? Dos personas se pueden unir, por ejemplo, pueden atar sus brazos, el derecho de uno con el izquierdo del otro, por ejemplo, con un hilo. Se atan uno con el otro, quedan enlazados. No, ya las vidas de esas dos personas quedan, vinculadas, las vidas de esas dos personas quedan vinculadas hasta que se rompa ese enlace. ¿Está bien? O podrían enlazarse dos personas, por ejemplo, podrían enlazarse dos personas abrazándose. Entonces se abrazan y se enlazan abrazándose. Perfecto. Lo mismo hasta que el abrazo no se rompa, no se desliguen, no se van a desligar esas dos personas. ¿Está bien? Entonces, lo mismo pasa con los átomos. Y en esos dos casos de las personas, ninguna de las dos personas perdió la individualidad. Pero lo que sí pasó es que las dos personas obviamente no van a poder tener el mismo comportamiento que cuando estaban solas. Por ejemplo, dos personas atadas con un hilo por sus antebrazos, por ejemplo, no van a poder, hacer, por ejemplo, subirse a una moto con facilidad, digamos. O no lo podrán hacer, porque no sé cómo harán para... ¿Se entiende? Es decir, hay cosas que van a cambiar. Y si están abrazándose, ni le cuento, porque, nada, subirse a un auto, por ejemplo, va a ser medio complicado. Es decir, que van a cambiar las capacidades, las propiedades, las actividades que puedan hacer. Bueno, lo mismo le pasa a los átomos. Cuando comparten, cuando se unen y se enlazan, pierden parte de sus propiedades, pierden sus propiedades, aunque no las pierden todas del todo, pero pierden sus propiedades específicas y ganan propiedades nuevas relacionadas con la composición que han formado. Entonces acá dice compuestos, tipos de enlace. Los tipos de enlace que nosotros vamos a ver son los más comunes. ¿Hay algunos otros tipos de enlace? Sí, pero nosotros vamos a ver 3, que son los más comunes que se producen en la naturaleza orgánica. ¿Está bien? Entonces tenemos enlaces iónicos. Y para esto tenemos que saber qué es un ion. Ion. Oye, ion, ven aquí. No, eso no tiene que ver con este ion. ¿Qué es un ion? ¿Quién sabe lo que es un ion? ¿Saben lo que es un ion? Una molécula cargada. Es, bueno, una molécula puede ser un átomo. O sea que cualquier elemento o cualquier molécula cargado eléctricamente le llamamos ion. ¿Y qué es una carga eléctrica? ¿En qué momento? ¿Qué es una carga eléctrica? La eléctrica la dan los electrones, digamos. Miren las preguntas que hace este tipo a esta hora. Dice. ¿Cómo? Protones, electrones, carga negativa, protones, carga Bueno, positiva. ¿y qué es una carga entonces? La fusión de esos dos tipos de... No, una carga no es... La carga, Una cantidad de... Una carga es La cantidad de que tenga. Una carga es un comportamiento, solo eso. Es un comportamiento físico. Eso es una carga. Es un comportamiento físico. Las estructuras que tienen los mismos comportamientos se agrupan. Las podemos agrupar nosotros de afuera. Las que tienen un comportamiento determinado les llamamos positiva, a las otras negativa, y tenemos una que el comportamiento es un tercer comportamiento, a las que llamamos neutro. Punto. Son las 3 formas. Neutro no tiene carga, pero en realidad son las 3 opciones que hay de comportamiento, de un comportamiento físico. Los comportamientos consisten en movimientos de atracción y repelencia. Ahora, lo que nosotros llamamos negativo, le podríamos llamar positivo y viceversa, porque no es un comportamiento específico, sí es específico, pero pero nosotros le dimos la especificidad al describirlo, nada más. Entonces, son comportamientos, ¿no es cierto?, relacionados con el movimiento y las formas en que se desarrollan, es decir, movimientos de atracción y repelencia. Y hasta ahí está, no hay más nada.
No es que una cosa cargada eléctricamente tiene algo, nada, tiene una característica de movimiento, una característica física. Bueno, pero si yo toco una carga eléctrica positiva con una negativa, se produce, no sé, por ejemplo, en electricidad, se produce una chispa, no sé qué. No, las cargas en sí se generan fenómenos de repelencia, por ejemplo, en cargas del mismo tenor, y atracción entre cargas de distinto tenor, y eso puede o no traer una consecuencia visible. Porque el hecho de que veamos o no no es el tema. En nuestro cuerpo permanentemente hay reacciones de atracción y repelencia. Y nadie saca chispas. Bueno, vamos a ver en el examen. No sacamos chispas. Sin embargo, estas reacciones de positivo o negativo, es decir, de un polo y otro, se dan de una forma constante. Y justamente los iones tienen una carga, ¿está bien? Tiene una carga, y a esa carga le llamamos polo. ¿Está bien? Entonces, tenemos dos polos. ¿Qué es un polo? Un extremo. Un extremo. Entonces, tenemos dos extremos de un comportamiento. A un extremo le llamamos negativo y al otro le llamamos positivo. O sea que es una forma de comportamiento la carga, y en esa forma de comportamiento tenemos dos extremos, un comportamiento A, un comportamiento B. ¿Está bien? Y el comportamiento A y el comportamiento B son los polos, son los extremos de forma de comportamiento. Bien. Entonces, Pregunta. ¿Sí? En esos iones, uno no va a ser un cation y el otro un anión, Sí. dependiendo de los elementos. Ahora lo vamos a contar eso, que es un cation y un anión. ¿Sí? Bueno, entonces, los comportamientos son de una manera u otra. Entonces, el comportamiento puede ser lo que llamamos positivo, o un comportamiento puede ser negativo. ¿Está bien? En el comportamiento positivo, la forma, lo que hay de comportamiento, consiste, como dice acá, en el comportamiento positivo, ese comportamiento para el átomo consiste en ceder, como dice, electrones de su órbita exterior. Los átomos tienen electrones girando alrededor del núcleo. Y esas órbitas que se forman de giro están en niveles. Entonces tengo una órbita más cercana al núcleo, una más lejana, hasta que está la más lejana. Pueden ser 1, 2, 3, las que fueran. Bueno, las órbitas más externas pueden ceder sus electrones, y a ese comportamiento de ceder los electrones le llamamos justamente carga positiva. Y eso le llamamos cation. Es decir, que las estructuras que tienen la capacidad o tienen la tendencia a ceder sus electrones de su órbita exterior, le llamamos a eso carga positiva, y a quien lo hace, a ese tipo de, quien tiene esa carga, le llamamos cation. ¿Está bien? Sigue siendo una forma de comportamiento, movimiento del electrón del último nivel. ¿Hacia dónde? Hacia afuera, hacia otra estructura que esté al lado. Es decir, como que patean los electrones de su último nivel. ¿No? Un comportamiento de movimiento. ¿Está bien? Lo que se mueve en este caso, electrones. ¿Está bien? Entonces... Profe, quedan 6 minutos. Bueno, gracias. Ahí 6 me marca a mí igual, pero de todas maneras ahí lo hice el otro. Gracias, muy amable. Entonces, los iones son, entonces se dice, partículas eléctricamente cargadas. Pueden ser átomos o elementos, pueden ser moléculas, ¿está bien?, que estén eléctricamente cargadas, y esos elementos, esas estructuras que están cargadas eléctricamente, que se llaman iones, tienen dos tipos de comportamiento. Un comportamiento en el cual se pueden ceder electrones, a lo que llamamos comportamiento positivo, y a esa estructura le llamamos cation. Y después está un comportamiento al que llamamos negativo, que es tendencia a sumar electrones en el último nivel, y las estructuras que hacen eso le llamamos aniones. Entonces, cationes y aniones son formas de comportamiento. ¿Está bien? Cationes y aniones son elementos que tienen una forma de comportamiento determinada.
las estructuras que tienen comportamiento catiónico, decimos que tienen carga positiva. Y los que tienen comportamiento aniónico, decimos que tienen carga negativa. ¿Está bien? Las dos formas de manejarse. Ahora, en ese aspecto, los cationes tienen tendencia a unirse a los aniones. ¿Por qué? Porque la cesión de electrones del catión es aprovechada por la necesidad de un catión, la necesidad de un electrón del anión. O sea que los cationes tienen tendencia a mantenerse cerca de los aniones. ¿Está bien? Eso hace que tiendan a formar estructuras únicas, es decir, moléculas. Cloro y sodio, por ejemplo. ¿Está bien? El cloro y el sodio, ahí está, cloruro de sodio. Ahí dice ClNa, NaCl. En realidad es NaCl, acá está escrito al revés, no importa, cloruro de sodio. ¿Está bien? El sodio es un catión, tiene tendencia a ceder electrones, el cloro tiene tendencia a atraparlos, se juntan los dos, comparten electrones de esa manera, es decir, nada, se tienden a juntar ambos. Bueno, y entonces forman compuestos. O sea que los compuestos se forman porque se unen átomos. Y los átomos se unen porque las cargas de ellos tienden a unirse. Tienden a acercarse. Entonces se acercan tanto que parecen una sola cosa. En realidad forman una sola cosa. Y a esa cosa nueva le llamo molécula de sodio, de sal o de cloruro de sodio, o le llamo compuesto cloruro de sodio o sal, como le quieran llamar. ¿Está bien? Entonces ahí tengo una forma de enlazarse, ¿está bien?, entre dos átomos. También puedo hacer enlaces covalentes. ¿Está bien? ¿Qué es un enlace covalente? Acá la atracción entre átomos para que se unan no está dada por las cargas. Son átomos que están uno al lado del otro, pero comparten pares de electrones de las últimas órbitas. Es decir, que en la última órbita, por ejemplo, acá teníamos justamente, este tiene un electrón solo que está girando alrededor de dos núcleos. ¿Está bien? Y eso es que este átomo que está acá tiene un electrón. Y este otro que está acá también tiene un electrón. Pero ¿cómo es el mismo? Sí, es el mismo, lo están compartiendo. Y lo comparten y digo que los dos átomos tienen un electrón. Pero ¿cómo? Eso es una tontera, si hay uno solo. Bueno, no es uno solo, porque el electrón gira tan rápido que está siendo utilizado por los dos núcleos. ¿Está bien? Entonces, hay... ¿Una unión covalente? ¿Cómo? Lo que vos mostraste, sería una unión bueno, covalente. esta justo no es, no es una unión covalente esta, pero es como se comporta una unión covalente, de esta manera. En general, en las uniones covalentes se comparten pares electrónicos, no uno. Pero estamos en la misma historia, es parecido. Se comparten electrones del último nivel, de a pares. ¿Está bien? Pero para el caso es como eso. Un átomo que está al lado de otro comparte electrones, los están compartiendo entre los dos. ¿Está bien? Y entonces digo que esos átomos están unidos. Estas uniones de compartimiento de la compartida de pares de electrones, esa unión es más fuerte que esta. Y es más fuerte que el enlace iónico. Estas covalentes son enlaces más fuertes. Para poder formar esos enlaces se requiere de energía. Y cada vez que uno rompe esos enlaces covalentes, se libera energía. ¿Está bien? O sea que los enlaces covalentes son una forma de almacenaje también de energía. Ahí tengo el carbono con el oxígeno, forman enlaces covalentes. Y luego tengo unos enlaces de hidrógeno, y este es el último que mencionamos hoy. Los enlaces de hidrógeno son uniones débiles entre los lados negativos de una molécula. Ya tengo una molécula, como si fuera esto una molécula, y esto una molécula. Y esta molécula tiene en esta superficie un poco de carga negativa. Y esta molécula tiene en su superficie de este lado un poco de carga positiva. Entonces, tienen tendencia, estas dos estructuras que están así, tienen tendencia a que la parte negativa de una se una con la positiva de la otra y se acercan. Sería